tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, cárteles SADCV. Un estudio reveló que los grupos del crimen organizado son el quinto generador de empleo en México. Pero sea lo que signifique el concepto de empleo en los grupos delictivos, lo que muestra la investigación es la capacidad que estas organizaciones tienen para reclutar, en un contexto donde parece que quienes se integran no tuvieron otro tipo de oportunidades. Pero ¿de qué magnitud es este reclutamiento? ¿Por qué tienen esa capacidad de sumar personas a sus filas? ¿Y por qué quienes se integran no tuvieron una oportunidad en algo que no fuera la delincuencia? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. Radio BI presenta Más Allá de la Noticia. La mesa de análisis donde los temas actuales se debaten con especialistas. Ya inicia Más Allá de la Noticia por Radio BI y BI TV y en plataformas digitales por Facebook y YouTube. Más Allá de la Noticia. Conduce Rocío Gutiérrez. Un estudio realizado por Rafael Prieto Curiel, exoficial de policía de la Ciudad de México, reveló la influencia de los cárteles de la droga en México. Publicado en la revista Science, el estudio muestra que estas organizaciones criminales ahora ocupan el quinto lugar entre los mayores generadores de empleo en el país. Según la investigación, aproximadamente 175,000 personas trabajan para los cárteles en México. El estudio se basó en datos públicos sobre homicidios, personas desaparecidas y encarcelamientos en todo México entre 2012 y 2022, además de información sobre interacciones violentas entre los cárteles. Los cárteles de la droga superan en generación de empleo a empresas como Pemex o Grupo Salinas, ocupando el cuarto lugar detrás de FEMSA, Walmart, Manpower y América Móvil. El estudio también revela que a pesar de las pérdidas significativas de miembros debido a homicidios y encarcelamientos, las organizaciones criminales lograron aumentar a sus integrantes en hasta 7,000 personas por año para compensar estas pérdidas. El modelo matemático utilizado en la investigación proyecta que los cárteles podrían crecer un 26% para 2027, lo que resultaría en un aumento del 40% en víctimas. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros especialistas aquí presentes para abordar este estudio que me parece que es un análisis que se tiene que hacer pues de manera muy amplia sobre lo que representa el hecho que nos digan que en México podríamos tener como en ese top 5, en esos principales empleadores de México, a los cárteles de la droga, sea cual sea. Entendemos también y conocemos pues de siglas y demás que usted sabe no las mencionamos, pero que son las que se han estado potencializando, que han estado incluso, y esto creo también pues hay otros estudios en donde señalan ya no nada más se dedican al trasiego de droga, por ejemplo, a la producción de droga, sino que han diversificado sus mercados también los cárteles de la droga. Pero hablar de que son los principales o entre los principales empleadores en nuestro país, ¿es o no es así? Habrá que verlo con matices, cómo funciona esto y también, por otro lado, el observar las formas de reclutamiento de estas personas. O sea, no es como que usted va a una bolsa de trabajo y ahí encuentra una vacante, sino las formas en que lo hacen. O sea, lo hemos visto constantemente, cómo ellos están cooptando a jóvenes, adolescentes, a niños, quienes no tienen oportunidad, quienes entran bajo amenazas o quienes entran incluso obligados prácticamente. Para hablar de estos temas, quiero dar la bienvenida. Nos acompañan aquí en el estudio Sadi Curi Martínez. Él es consultor en temas de seguridad. Bienvenido siempre, Sadi. Rocío, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Me da mucho gusto saludar también en el estudio Aurelio Coronado Mares, miembro del Behavioral Sciences Lab. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y un gusto saludar vía Zoom el día de hoy a Edgar Guerra, investigador del CONACYT, quien además pues mucho tiempo estuvo en este programa de política de drogas. Edgar, bienvenido siempre. Buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Sadi. A ver, si les parece, iniciemos por hablar un poco de lo que representa un estudio como este. O sea, un estudio en donde ya lo escuchábamos, fue realizado por un exoficial de la Policía de la Ciudad de México, en donde revela la influencia que tienen los cárteles. Se publica, pues sí, es una revista seria también. Sí, claro. Y da datos, incluso algunas estadísticas y gráficas que realmente pues son poderosos y llaman la atención.
¿Cuál sería el matiz con el que lo ves, Aurelio? Bueno, yo lo que sí pensaría es, evidentemente sí está dando cuenta de un fenómeno muy importante en México, ¿no? La cantidad, la aproximación que se hace con los errores que pudiera tener ese número, pues sí son muy, muy impresionantes y tampoco son sorpresivos, ¿no? También tampoco hay que sorprendernos de algo que se sabe, ¿no? O sea, la presencia la vemos. La presencia la vemos, los efectos los estamos revisando, todos los días hay asesinatos, etcétera, etcétera. Sabemos de estas empresas multicrimen, ¿no? Pero creo que cuando se hace o cuando se trata de hacer una comparación entre el narco o los cárteles, la palabra yo creo problemática es la idea del cártel como una especie de estructura monolítica, como una especie de estructura donde hay un cabeza y está organizando todo el crimen de todo un territorio, pues entonces estamos dejando de fuera porque, por ejemplo, ahí si metemos en los mismos conteo de personas, podemos meter los que lavan el dinero, los que ganan el dinero, es decir, que no están dentro del cárteles, como que estamos confundiendo crimen organizado con narcotráfico, ¿no? El crimen organizado implica lavado de dinero, el crimen organizado implica personas dentro del Estado, el crimen organizado implica empresas, el crimen organizado implica, pues, el sistema de justicia ineficiente que tenemos. Y entonces no podemos hacer como si fueran una empresa, una economía aparte, pues si no están en... Como ramificaciones en donde podría llegar hasta el mini narcodistribuidor. Claro, la articulación de intereses, ¿no? O sea, hay estados en donde, por ejemplo, se dice es que la presencia del narco es tan fuerte que tiene controlado todo el territorio. En un sentido sí, pero es que esa es la narrativa oficial. La narrativa oficial es que hay un enemigo separado del Estado, que hay un enemigo que opera fuera de la economía, que hay un autónomo completamente. Y entonces, pues eso justifica un montón de ingreso, de recurso para compra de armas, para compra de elementos relacionados con la seguridad, que es la famosa guerra contra el narco, que sabemos que esa es una política oficial que viene de Estados Unidos, pues no de años recientes, sino se puede hablar de un siglo de intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica, creando esta narrativa de los narcos, que no quiere decir que no existan estas organizaciones criminales, pero la idea de que funcionan como una empresa o la idea de que las empresas funcionan como nos dicen que funcionan las empresas, donde no tienen participación, creo que de alguna forma este estudio nos abre los ojos, pero también contribuye a esa idea o ese discurso de que el narco es algo externo, es un enemigo separado del Estado, separado de las empresas, separado de la ciudadanía y que aparte funciona de manera orgánica, piramidal y monolítica. Que justo lo abordábamos fuera del aire, ¿no? O sea, cómo también se ha señalado, y todo esto es obviamente con pues datos estimados, estimaciones, etcétera, pero no se puede saber. Cuando se habla, por ejemplo, de los ingresos que tiene el narco, o sea, no hay una forma de saberlo porque todo es ilícito, o sea, todo es fuera de una formalidad. Obviamente no va a haber un narco con IMSS, por ejemplo, en donde se pueda medir a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero cuando se observa en dónde están, pues ahora sí que planteándose estos grupos criminales, en dónde están creciendo, cuáles son además también los giros a los que se están dedicando, la presencia que se está teniendo, ¿cuál es tu observación que haces del estudio? Fíjate que yo desde ayer, antier que inició el foro de invitarme, venía estructurando más o menos los comentarios que iba a hacer, quería ser muy limitativo porque sí es muchísimo material y ahorita Aurelio me acaba de destrozar toda mi estructura porque acaba de tocar puntos que verdaderamente son interesantes. Primero, yo estoy de acuerdo. El término cartel abarca... Sí. Ya no existe ningún cartel en este mundo. No existen. No hay. ¿Por qué? Porque va desde el que lo comanda, lo produce, lo procesa, lo trasiega y lo vende. No hay una sola estructura criminal en el mundo que se dedique a ello. Pablo Escobar. A ver, ¿cómo podemos entonces entender cartel? ¿Qué es un cartel? Un cartel es un grupo delictivo comandado por una persona que se encarga de la siembra de la droga, de la producción de la droga, del procesamiento de la droga, del trasiego de la droga y de la venta de la droga. Yo creo que el último cartel que existió fue el de Pablo Escobar Gaviria, que se encargaba de todo. O sea, ni el Chapo Guzmán. Claro que no, porque él no producía cocaína. Okay. La cocaína se produce en Sudamérica, no se produce en... Sí, él era bueno para el trasiego, como dices. Claro, ¿no? era el trasiego. ¿Y quién vende la droga en Estados Unidos? Exacto. El Chapo Guzmán también, Cartel Jalisco, Nueva Generación, en España, que han encontrado
que no, en el continente europeo o en Estados Unidos, la presencia de estos grupos delictivos, pues sí, lo son porque se encargan del trasiego y empiezan a la venta, pero no se encargan, digamos, del paquete completo. Esto en cuanto al comentario que hizo Aurelio, a mí me parece siempre más correcto referirnos como grupos delincuenciales. Ahora, yo no puedo creer que Joaquín Guzmán Loera haya movido 5,000 millones de dólares en las condiciones en las que se encontraban. O sea, ¿dónde tenía esos 5,000 millones de dólares? ¿Abajo de un colchón? Esto atenta en contra de las más elementales de las inteligencias. Se requieren entarimados financieros por demás robustos para mover esas cantidades de dinero. En la ciudad, aquí en Aguascalientes, no nos vayamos muy lejos, hay empresas que ocupan inmuebles de 2, 3, 4 pisos que se dedican a vender facturas y a lavar dinero. Y son empresas que a lo mejor moverán, no sé, 600, 700, 1,000 millones de pesos al año. Aquí están en Aguascalientes, aquí los tenemos. Imagínense esas mismas estructuras en Guadalajara, en la Ciudad de México. Ahora, multipliquémoslo al 1,000 por 1,000. El dinero que mueve el narcotráfico, yo dudo mucho que tengan a un contador que mueve el dinero, que compre facturitas. Se requieren entarimados financieros transnacionales, intercontinentales. Y en esos entarimados estamos hablando entonces de empresas, de políticos, de un mundo de gente. Entonces, el Chapo Guzmán, todos los demás líderes de estos grupos delincuenciales, estamos hablando de gente a nivel gerencial. A nivel corporativo, son empresas muy grandes, muy, muy grandes. Y bueno, y por otro lado, ya entrando un poco más al estudio, a los comentarios del estudio del que están hablando, primero tiene la mano de Alejandro Jope, que a mí me parece que lamentablemente ya no está con nosotros, una de las eminencias en materia de seguridad pública en este país. Y me recuerda mucho quienes estudiamos Derecho y quienes nos metimos un poquito más en el ámbito del derecho penal. Hace como 15 años, Olga Islas y Elpidio Ramírez generaron lo que se llamaba el método lógico-matemático para el estudio de la teoría del delito, sin entrar en muchas particularidades. Era el estudio de la teoría del delito a partir de una estructura matemática. Muy interesante. No llegó a tener la utilidad que se pensaba. Yo se lo atribuyo a lo mismo a lo que le voy a atribuir una crítica a este estudio, al factor social. Estos modelos matemáticos, los números son cuadrados, ¿sale? O sea, 2 más 2 siempre van a ser 4. Pero si metemos el factor social, el factor humano, que puede cambiar estas variables, 2 más 2 nos pueden dar otro resultado. Pues me parece muy valioso que nos están poniendo una perspectiva nueva. Platicamos ahorita fuera del aire. México, desconozco cuestiones básicas de economía, pero platicamos ahorita, podrá ser el número 15, la economía número 15 a nivel mundial. Y que la economía número 15 a nivel mundial, su cuarta o quinta empresa que más genera o que más empleados tiene es el narcotráfico, no nos prende un foco amarillo, nos prende 2 focos rojos. O sea, es un problema que lo están viendo ahora desde otra perspectiva, que ya lo veíamos venir. Hace aseveraciones que me parecen un poco cuestionables, como el que si se sigue con los encarcelamientos, enjuiciamientos e investigación de estos grupos criminales, para el 2027 aumentará en un 40% la cantidad de gente que tienen a su servicio. Lo veo difícil porque al entrar factores sociales pudiera haber algunas variables. Sin embargo, me parece muy interesante, nos pone sobre la palestra, nos pone sobre la mesa datos que venimos conociendo desde hace muchos años, vistos desde una perspectiva económica, que nos está dando ahora una realidad complicada. Y concluyo con una frase que establecen ahí, que Rocío, esto es un déjà vu, lo hemos platicado desde hace cuántos años y sigue sucediendo. Mientras el Estado tenga políticas reactivas, no va a suceder nada. A ver, tengo que hacer una breve pausa. Regresamos con más. Lo invitamos a participar. Su voz siempre es muy importante para estas mesas. Están nuestras líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, cárteles SADCV. En esta mesa nos acompañan nuestros especialistas, Adi Curi Martínez, consultor en temas de seguridad, Aurelio Coronado Mares, miembro del Behavioral Sciences Lab, y vía Zoom está con nosotros Edgar Guerra, quien es investigador del CONACYT y quien formó parte mucho tiempo de este programa de política de drogas. Edgar, si te parece, vamos contigo. Hay un punto interesante en donde también señala dentro de este estudio el porcentaje que tendrían de trabajadores cada uno de estos cárteles.
O sea, habla de un 17.9% para un cártel muy famoso en Jalisco, habla de un 8.9% para un cártel también muy famoso en Sinaloa, habla de un 6.2% para otro cártel muy famoso en Michoacán, habla de un 4.5% para un cártel que estaría operando en el noreste del país y un 3.5% a un cártel muy famoso que está dentro de la Ciudad de México, mientras que el 59% restante se distribuye entre grupos menores. ¿Cómo poder sacar un porcentaje así de trabajadores de diferentes cárteles? Entiendo que se toma en cuenta el territorio que esto representa y entonces, por ende, pues el número de personas que podrían salir ahí, algunas tasas, etcétera. Pero ¿de qué nos habla esto? Adelante, Edgar. Gracias, Rocío. Nada más, ¿te escuchan bien mi audio? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Muy bien, gracias. Sí, seguí con mucho interés las intervenciones tanto de Sadi y de Aurelio. Estoy completamente de acuerdo en sus argumentos. Yo quisiera un poco redondear y terminar mi participación respondiendo a tu pregunta. Creo que sin duda alguna este es un estudio importante. Nosotros en nuestro país, paradójicamente, a pesar de que tenemos una pléyade enorme de grupos delictivos, de actividades delictivas, y a pesar de que hay muchas personas investigando el tema, lo cierto es que no tenemos evidencia muy clara, muy certera, con números muy reales y con investigaciones empíricas muy claras sobre qué es lo que ocurre al interior de estos grupos armados, ¿no? Es obvio por qué tenemos esta falta de información. Finalmente, las organizaciones delictivas, los grupos delictivos, los grupos armados, pues son entidades, organizaciones que se mueven normalmente en la secrecía. No es muy difícil que sus actividades sean tan públicas. Vemos, por supuesto, públicamente una parte de sus actividades, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación de la violencia, es decir, con los homicidios, con las desapariciones, con los desplazamientos forzados, pero lo demás siempre está como que oculto. Hay también cuestiones de peligro para las personas que se dedican a hacer investigación desde el punto de vista académico, como dentro es donde encontramos, donde se inscribe este artículo de investigación, pues siempre implica un peligro personal, por supuesto, investigar, ¿no? Lo que está ocurriendo. Además, como muy bien decían, pues las organizaciones delictivas, estos grupos son además entidades muy complejas. No solamente se trata de una persona o de un grupo que tiene sicarios y que mueven drogas hacia cualquier parte del país, sino que tiene toda una dimensión social, política, cultural. Por supuesto, aquí hemos hablado de la narcocultura, en fin, es algo muy complejo socialmente hablando, y además están en cambio constante, están evolucionando a lo largo del tiempo. Lo que eran las organizaciones, estos grupos hace 10 años, hace mucho que dejaron de ser. Hoy son entidades diferentes, que se han diversificado, se han fragmentado, han cambiado. Entonces es muy difícil tener justamente números, evidencia que nos pueda hablar de cuántas personas son, qué hace cada una de ellas, cómo se reclutan. Lo que podemos hacer como investigación es inferir, y este estudio hace muchas inferencias, parte de muchos supuestos, obviamente basados en otras investigaciones, etcétera, pero finalmente hace muchos supuestos para hablar de este tema. Entonces, este estudio es en principio muy relevante por eso, porque nos trae varios hipótesis, varios números que son interesantes de conocer. Sin embargo, creo que este estudio, una vez que entendimos su importancia, ¿no? Puede leerse desde dos perspectivas, una científica y una política. La científica, hay muchas personas ya, aquí en la mesa se ha dicho, que han hablado un poco sobre las debilidades de este estudio, ¿no? Que parte de supuestos, que no podemos tener una información fehaciente acerca del número de personas que realmente están dentro de estos grupos. Hay una crítica muy interesante sobre qué tan factible es utilizar modelos matemáticos para analizar la realidad social cuando esta es tan compleja y fluida. En fin, hay mucho que se puede discutir sobre eso y se está haciendo. Y eso es bueno. No significa que el estudio esté mal o que qué mal que se haya hecho con estas debilidades. Al contrario, es una contribución científica importante y como parte de la ciencia se va a empezar a discutir qué es lo que le falta y qué se puede mejorar. Luego viene la discusión política, creo que esa también es muy interesante.
¿no? ¿Hasta qué punto las afirmaciones que se hacen en este estudio son o no verídicas y hasta qué punto estas pueden tener un impacto en la discusión pública, en la discusión en los paneles, en la discusión de los políticos? Ya salió el presidente a decir que no era cierto que había tantas personas trabajando en el crimen organizado. En fin, va a tener consecuencias políticas, etcétera. Dicho esto, es decir, dicho la importancia y ver las dos lecturas, a mí sí me parece que tendríamos que manejar con cierto cuidado los números que aquí se ponen en el artículo, porque finalmente pues son estimaciones que no son cualquiera, finalmente, ¿no? O sea, tienen un sustento científico detrás, pero finalmente sí son estimaciones que además, si a esto le añadimos que hay un lenguaje un tanto, digamos, no tan científico, por ejemplo, hablar de empleadores, hablar de trabajadores, ¿no? Cuando sabemos que en realidad no es este mundo aparentemente feliz en el que se nos está pintando en esta investigación que ocurre, que van las personas y se quieren participar en los grupos delictivos. La verdad es que no ocurre así. Muchas veces tenemos un proceso o unas dinámicas de reclutamiento forzado enormes que realmente no nos podrían dar elementos para decir sí, se trata de empleadores, estos grupos organizados se trata de empleadores y se trata de mano de obra. Entonces, me parece que finalmente la contribución del artículo es poner un marco teórico, conceptual y empírico para empezar a discutir con muchísima más evidencia, con muchísima más certeza científica lo que está ocurriendo en esta caja negra, como ellos le llaman, y creo que aciertan muy bien llamarle caja negra, que es esta caja, este mundo de la delincuencia organizada. A ver, tengo que hacer una breve pausa, regresamos con más, lo invitamos a seguir participando, su voz ya sabes, muy importante, líneas telefónicas, WhatsApp y redes sociales. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, cárteles SADCV. En esta mesa nos acompañan nuestros especialistas Adi Curi Martínez, consultor en temas de seguridad, Aurelio Coronado Mares, miembro del Behavioral Sciences Lab, y de forma virtual está con nosotros vía Zoom Edgar Guerra, quien es investigador del CONACYT. A ver, decíamos, ellos presentan ciertos porcentajes en donde hablan incluso de cómo los encarcelamientos estarían generando que entonces se tengan que hacer plazas y de hecho es como que se multiplican cada vez que hay un encarcelamiento, cada vez que hay un asesinato, que esto lo vemos como un tanto lógico también porque lo hemos observado. O sea, cuando hay el encarcelamiento de un miembro muy pesado, de uno de los peces gordos, como luego les llaman, entonces hay abajo quienes querían quedarse con su lugar y entonces hasta se dividen estas propias en células o son hasta rivales y comienzan otros nuevos enfrentamientos y demás. Pero no hay forma, o sea, no hay como que tengamos un padrón exactamente para decir esto pasó y entre tal año y tal año. Lo podríamos revisar a lo mejor en cómo incrementaron pues todos estos temas de los delitos que tienen que ver con los grupos del crimen organizado, los delitos de alto impacto en ciertas zonas y demás. Pero faltaría mucho más para poder señalar que esto realmente tiene un número, hay una matemática. A mí lo que me parece, y creo que es donde el estudio, una de las conclusiones grandes del estudio que no hemos, bueno, que lo mencionamos hace ratito, es el tema de si detenemos el reclutamiento o si atendemos el reclutamiento más que la neutralización, vamos a llamarle, de ciertos miembros, se va a reducir la cantidad, ¿no? Y esa lógica me parece bien interesante porque es cierto, y como lo mencionaba el colega hace ratito, decía, es que hay mucho reclutamiento forzado. Es que estas personas no es como que, no es un empleador y un empleado, como bien lo señalaba, no es como que llegas y pides, ¿no? Acá ya vimos lo que pasó hace unas semanas, hace un mes en Lagos de Moreno, por ejemplo, lo que sucedió con estos jóvenes. El domingo en Zacatecas. Lo del domingo en Zacatecas. Entre 14 y 18 años. No, y ahora, y los fenómenos macrosociales que están sucediendo, como lo que vemos ahora, la cantidad de migrantes que están en un cuello de botella por la detención de los trenes, precisamente porque, y lo hemos visto pasar por aquí, por la ciudad, y esas personas son en alta vulnerabilidad para ser reclutados para el crimen organizado. No todos los jóvenes, o sea, no todas las personas están en vulnerabilidad de ser reclutadas por el crimen organizado. Hay que hablarle de comunidades indígenas, comunidades empobrecidas, jóvenes en desplazamiento forzado,
jóvenes en movimiento, como puede ser gente migrante, población LGBT, población con enfermedades mentales que son marginadas de sus sociedades, todos los que viven en la periferia son los que son vulnerables para ser reclutados. Entonces, realmente sí tiene lógica atender las necesidades sociales y los derechos humanos básicos de los jóvenes para poder evitar el reclutamiento. O sea, el reclutamiento forzado pues no lo vas a evitar de esa forma, pero sí evitas de alguna forma la vulnerabilidad de estos individuos. Entonces, no se pueden hacer esas estimaciones. Yo sí diría, y sigo lo que tú acabas de comentar hace ratito, sobre no se pueden establecer sobre todo predicciones matemáticas, pues ese es el problema. Predecir es eso muy difícil en lo social, pero sí podemos entender, y ya se sabe y lo platicábamos aquí en el comercial, tenemos datos desde hace décadas de que no funciona esta guerra contra las drogas. Tenemos la experiencia internacional, sabemos todos aquellos que estamos involucrados, menos los que toman decisiones, porque esa toma de decisiones también es parte del negocio. O sea, recordemos que invertir recurso en la seguridad pública de la forma en la que se está haciendo, muchas de las veces fingiendo, simulando, dando la impresión de que se está haciendo algo, porque siempre va a estar este gran enemigo por fuera. Mientras los jóvenes, sobre todo niños y adolescentes, hay un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde habla sobre el impacto del crimen organizado en los niños, niñas y adolescentes. Y es un impacto profundo y es un impacto duradero. Son generaciones perdidas. Se habla de cientos de miles de niños y niñas que participan de alguna forma del crimen organizado. Hay números mucho más escandalosos que este de Science. Se han hecho estimaciones mucho más grandes todavía. Lo que pasa es que acá se está haciendo como si fueran empleados de una empresa. Pero hay que recordar que los efectos de los paracrímenes, vamos a llamarle así, los crímenes que están alrededor del crimen principal, que es el trasiego de drogas, pues ya han crecido de una forma inconmensurable, exactamente. A ver, tengo que hacer una pausa y regresamos más adelante de lectura a los mensajes que nos han estado llegando a través de nuestro WhatsApp 449-910-3508. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, cárteles SADCV. En esta mesa nos acompañan nuestros especialistas, Adi Curi Martínez, consultor en temas de seguridad, Aurelio Coronado Mares, quien es miembro del Behavioral Sciences Lab, y vía Zoom está con nosotros Edgar Guerra, quien es investigador del CONACYT. A ver, el tema de lo que decíamos, ¿por qué sí está teniendo esa gran posibilidad de reclutar a jóvenes, adolescentes? Muchos de ellos, como ya lo decían, pues no tienen otras oportunidades, pero hay otros de ellos que entran, lo decía Edgar también, de manera forzada. Y podríamos observar muchos de los casos que se han visto en nuestro país en donde esto está ocurriendo. Y entonces hablas de cómo me salgo de esto si ni siquiera tuve opción para no entrar. Sí, yo creo que el reclutamiento evidentemente se da de dos maneras, ¿no? De manera violenta y de manera voluntaria. De manera violenta, precisamente, como bien dices, el día de ayer en Villanueva, Zacatecas, si mal no recuerdo, 7 jóvenes que como se dice vulgarmente, los levantan y se los llevan, muy probablemente para reclutamiento. No se tiene la certeza, pero finalmente ya se tienen antecedentes de que sí están operando. El que también es preocupante es el voluntario, pues la desesperanza que tiene la juventud, ¿no? Vamos, por eso... Y no es voluntario como con el dolo de quiero hacer daño y quiero hacer esto. No, es que no tengo de otra. No hay otra oportunidad. No tengo de otra. Vamos, platicamos también fuera del aire. Los ingresos que tiene este país primero son por las remesas, ¿no? Creo que es el número 1. O sea, por gente que trabaja en otro país que nos manda dinero. Y si atendemos a las cifras que nos da este estudio, que son cerca de 200,000 las personas que tienen en su estado de fuerza, que también reciben dinero, y es la 5ª empresa a nivel nacional, pues todos los ingresos que llegan a las familias mexicanas, cerca de un 25-30% viene o del extranjero o de actividades ilícitas. Que además ha habido narcotraficantes muy pesados que han sido entrevistados y que han hablado de cuánto les pagaban, por ejemplo, a los, o sea, como al rango más bajito, hasta los rangos más altos o quienes les tocaba hacer pues cosas ya mucho más fuertes. Y la realidad es que te quedas, ni siquiera es un gran sueldo, o sea... No, yo te puedo hablar... Lo puedo decir yo al aire, ya han pasado muchos años, en el Jueves Negro, cuando me tocó formar parte de la entonces Procuraduría. En el Jueves Negro, cuando entramos al Chacho, había sobres, y lo digo entrecomillado para quienes escuchan en radio, de nómina, donde a la sombra, uno de los sicarios que estaba de los Zetas, le pagaban 20,000 pesos al mes. Sí. Estás hablando que era un sicario.
Estás hablando que era uno de los líderes de la célula de los Zetas en Aguascalientes. Vamos, no eran los grandes sueldos. No hay, digo, evidentemente, por respeto, no hay dinero que sea suficiente para este tipo, claro. o que legitime. No, pero uno esperaría mucho más, ¿no? Porque además está ese punto donde tú observas a los narcos en las novelas, en las series, en las películas, y los ves como alguien todo el exceso. Con todas y yo creo que eso es, Aurelio, algo que seguramente no ustedes ya han de haber estudiado. Esto, yo he leído en algunos artículos, la expectativa de vida que tienen los jóvenes que entran es muy corta, y por eso viven al exceso. Y a esto aúnale que las cadenas televisivas sacan sus series de narcos, del Señor de los Cielos, donde sale el actor guapo, la muchacha guapa, los lujos, los excesos, el romance. Pero hasta el mismo ejército, ¿no? No hace una exposición de la narcocultura para mostrar como los tesoros recuperados. O sea, esta idea de la narcocultura como una cultura otra vez monolítica. Cuando digo monolítica me refiero así como si cualquier narco entraría a eso. Es una cultura que se ha creado no solamente desde el narco, sino de, como dices, las series de televisión y el mismo discurso gubernamental de estos grandes capos que están moviéndose por todos lados. O sea, de que estamos subastando la casa y entonces todas las imágenes dentro de la casa. Para que vean o un arma con oro, con incrustaciones de no sé qué cosas. Tú enséñale eso a un joven de una comunidad rural que no tiene trabajo, que el padre apenas se alcanza a llevar dinero para que puedan comer. Ponle eso en la pantalla y dile, te dedicas a esto y vas a tener estos excesos. O la otra es ser reclutado por empresas, a la fuerza, o ser reclutado por una transnacional, una empresa que le va a dar un empleo precario, que lo van a explotar toda su vida, o ser reclutado por las mismas corporaciones de investigación. O sea, el ejército también recluta. Totalmente. ¿No? Lo que está pasando, por ejemplo, con estas prepas o preparatorias militarizadas son para reclutar, o sea, es para reclutar para el otro lado. Y adoctrinar. Exactamente. Y adoctrinar. Ese es el tema, la adoctrinación. O sea, yo creo que lo platicamos también fuera del aire. Desde el sexenio del presidente Fox hasta el actual sexenio han sido oportunidades históricas para marcar diferencia y las han desaprovechado. No es posible que en 6 años, no es posible que en un sexenio se pueda acabar toda esta violencia. No. Tiene que ser un sistema transeccional en donde durante un sexenio sentará. Lo primero que hay que hacer es contener. Después de contener, dejar sentadas las bases. Y después de dejar sentadas las bases, continuar con todo un proyecto. Esto no lo van a hacer en 6 años. No. Por eso, al día de hoy, lo califico de criminal las aseveraciones del presidente Calderón, que el problema de la inseguridad lo acababa antes de asumir el gobierno. Eso es criminal. Antes nos daba risa, después lo cuestionábamos, después nos asustaba. Hoy lo califico de criminal con mayúsculas. Fue desdeñar un problema que hoy día ya llega de punta a punta de la República. Chiapas no tenía problemas de narcotráfico. Hoy vemos comunidades tomadas por el narco. Y vimos en las noticias el desfile de camionetas de narcotraficantes donde la gente les aplaude. Esa gente las obligaron a que les aplaudiera. No están ahí, no les aplaudían por gusto. Es como el reclutamiento violento. Propaganda. O sea, es propaganda. Al final del día, tenemos un país que antes estaba muy seccionado a la violencia, hoy llega de Tijuana a Chiapas. Sí. En estados donde antes no existía esta penetración tan fuerte de los grupos delincuenciales. A ver, y nos mandan varios mensajes. Me dice una persona, es imposible concebir un avance por parte del crimen organizado sin la complacencia de las autoridades. Y no me refiero a los policías, sino a los presidentes, gobernadores y cabezas reales de gobierno. Y otra persona dice, si ese es entonces el número de reclutamiento de personas para el crimen organizado, pues incluso al propio gobierno hasta le conviene. Por eso se hace de la vista gorda. ¿Qué dices, Edgar? Adelante. Sí, sin duda, y aquí han dado en el clavo. Realmente, de la información que sí tenemos, pues no solamente contemporánea, sino además estudios académicos historiográficos, sin lugar a duda demuestran que la delincuencia organizada, llámese tráfico de drogas, cualquier otro tipo, no es posible pensarla en un contexto como el de nuestro país, sin la anuencia, sin la connivencia, sin la corrupción, incluso hasta el acompañamiento de distintos niveles de gobierno, ya sea municipal, estatal o incluso federal. De hecho, para entender pues, justamente el concepto de crimen organizado, tenemos que vincularlo de manera sistemática con el de la corrupción.
¿no? Para que un grupo pueda permanecer durante cierto tiempo desempeñando actividades ilícitas, además en contextos de violencia, sí o sí requiere el apoyo de innumerables funcionarios o agentes del Estado en múltiples niveles. Y lo hemos visto en los medios de comunicación, lo hemos visto incluso en las entrevistas que se han filtrado. No sé si recuerdan aquel famoso y triste caso de el hijo del gobernador de Michoacán, cuando apareció en un video conversando con uno de los presuntos líderes de los Caballeros Templarios, un cártel bastante peligroso allá en la década del 2010. Entonces, hay múltiples evidencias sobre eso. Y finalmente, lo discutíamos aquí mismo en tu programa, Rocío, sobre el tema de la impunidad y la cifra negra, ¿no? Tampoco podemos entender este crecimiento que han tenido las organizaciones delictivas si no es porque las instituciones de procuración y partición de justicia realmente nos han dejado mucho a deber a los mexicanos desde hace prácticamente todos los finales del siglo pasado y lo que llevamos de este. Las personas no están denunciando delitos justamente porque pues no confían en las instituciones, no confían en el sistema, sienten que es una pérdida de tiempo. Entonces estamos en una situación realmente crítica. No solamente se trata de la capacidad de reclutamiento de las organizaciones delictivas y no solamente se trata de la capacidad que tienen para generar violencia. También hay que ver ese contexto que está detrás de todo esto, que tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestras instituciones políticas y democráticas y de justicia en nuestro país. Y justo eso, hay más participación. Si les parece, le voy dando lectura y me detengo si ustedes gustan para que puedan responder. Dice una persona, una pregunta para los especialistas: ¿qué hay más, narcos o policía municipal, policía estatal, policía ministerial, Guardia Nacional, Sedena y Marina? Qué buena pregunta. Sí, precisamente, de la Guardia Nacional hay 180,000 integrantes desplegados en todo el país. Uno de los principios en materia de seguridad pública es la duplicidad de fuerza. Si atendemos al estudio de que hay 175,000 trabajadores, por decirlo de alguna manera, contra 180,000, vamos un 50% abajo en el estado de fuerza para poderlos combatir. Y esto nada más dices de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional. O sea, todavía faltarían todas las demás. Pues no, se supone que tenemos más elementos de las diferentes corporaciones. Hola, buenos días. ¿Por qué, si existen estas empresas factureras en Aguascalientes también, las autoridades no hacen nada? Porque muchas autoridades hacen uso de sus servicios. Sí, exactamente. Y lo hemos visto. Es más, todavía seguimos esperando la respuesta de la famosa caja negra de aquí del Congreso de Aguascalientes y nada. A ver, otra persona nos dice: hola, muy buenos días. Me parece que si están encontrando a los jóvenes una opción en el narco, quiere decir que el Estado no está otorgando las oportunidades que debería otorgar a los jóvenes, adolescentes y personas adultas. Yo lo que diría es que difícilmente podemos llamar decisión cuando no hay opciones. O sea, es decir, como que a veces pensamos que el reclutamiento es por un deseo de, una ambición de, ¿no? Pero en realidad, como hemos visto, de verdad, o sea, piense usted el reclutamiento con niños, niñas y adolescentes, y ese es otro tema importante, cómo se les criminaliza a los niños, niños y adolescentes que son reclutados a la fuerza, que son expuestos a violencias impensables, indecibles, y que al final del día luego cometen crímenes y son los que detienen y son los que ponen en primera plana. Y esos son también víctimas también. Y eso lo estamos trabajando, por ejemplo, lo platicábamos en Guatemala, en El Salvador, donde está sucediendo esto, cuando se están haciendo detenciones gigantescas y se presentan estos como la gran detención del narco, y en realidad son gente reclutada, son adolescentes reclutados. El caso de Ponchito, ¿no? Que incluso lo bautizaron como el niño sicario. Sí, o sea, qué horror. Contra todos los derechos de niños y niñas, estigmatizado para el resto de su vida. O sea, ese muchacho se le acabó la vida. Se le acabó la vida, exactamente. Dice otra persona: si legalizaran las drogas, dejaría de haber desaparecidos. Y lo ligo con otro de los mensajes. Entonces dicen que la legalización de las drogas sería la opción para eliminar este tipo de empleos, y lo pone entre comillas. ¿Qué dices, Edgar?
No, sin duda alguna no hay recetas mágicas aquí. Es un problema multidimensional que requiere medidas de distintos ámbitos y a distintos niveles. Por supuesto, una política de drogas sensata, es decir, una regulación de sustancias que se haga de manera gradual, con controles efectivos por parte del Estado, etcétera, etcétera, tendría quizás la virtud de que iría un poco achicando el mercado ilícito de drogas que genera muchísimo dinero y que estos dineros evidentemente sirven para alimentar a los grupos delictivos. Pero estos grupos delictivos no viven únicamente del tráfico de sustancias ilegalizadas. Hay una infinidad de delitos a los cuales muchos de estos grupos pequeños, a los que se refiere el paper en algunas ocasiones, estos grupos pequeños se dedican a otro tipo de delitos, como por ejemplo la extorsión, o como por ejemplo el secuestro, en fin. Entonces, no es la única solución, no simplifiquemos el tema. Creo que es importantísimo considerar una regulación en la política de drogas que tendría efectos, insisto, fuertes en el mercado de drogas, en los incentivos para participar en estos mercados, pero no reduciría de forma inmediata en lo absoluto la violencia, ni mucho menos. Quizás la capacidad financiera de estos grupos armados. Pero lo que tenemos en México ya va más allá del tema del tráfico de drogas. Lo que tenemos en México es otro tipo de dinámicas, de violencias, de conflictos entre grupos armados que rebasa completamente ese tema. Dice otra persona, hola, lo único positivo que podríamos ver de esos empleos es que serían los que tienen menor rotación posible, porque ya sabes cuál sería tu destino al final. Que aún así, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto que les dejan ahí que los narcomensajes de por chapulines, etcétera, y las vacantes que se van dejando también por todas las personas asesinadas dentro de estos empleos, lo pone alguien entre comillas. A ver, nos dicen que nos quedan 2 minutos para las conclusiones. Si les parece, vamos 40 segundos cada uno. Adelante, Aurelio. Recordar y recalcar que son un grupo específico el que está vulnerable, que se tienen que hacer medidas, que los estados deben de atender medidas a esos grupos vulnerables. Estoy hablando otra vez de comunidades indígenas, jóvenes desplazados, niños, niñas y adolescentes. Ahorita el centro deben de ser esos de las políticas públicas, porque si no estamos atendiendo eso, pues estamos alargando el problema a otras generaciones. Adelante, Sadi Curi. 2 comentarios nada más. Un favor grandísimo a nuestros políticos, a nuestros legisladores. El primero, acaben con políticas reactivas, por favor. Vayámonos a la prevención. Y lo segundo, ya es momento, la mesa está puesta. Ahora es cuando hay que discutir la legalización de las drogas de manera seria, de manera científica. Ahorita, vamos, nos va a llevar muchos años. Sí. Y finalmente me quedo con un comentario de mi amigo Edgar Guerra cuando habla de esto de legalizar las drogas para generar una política transicional. No es que a partir de mañana. Vamos, si el sistema de justicia penal nos dieron 8 años para reformarlo, si hablamos y estamos a favor de la legalización de las drogas, se llevará otro tanto igual o un poquito más para esa transición. Y en los últimos segundos, Edgar, adelante. Pues recordar el carácter histórico de este problema en el cual estamos inmersos. Llevamos más de 100 años de narcotráfico y 20 años de violencia. Entonces, sin duda alguna, las políticas hacia adelante tendrán que ser políticas de Estado y pensadas hacia varias generaciones. Yo de verdad les agradezco muchísimo por habernos acompañado, un tema que sin duda da para mucho y muy interesante, el poder observar lo que se genera alrededor y lo que están viendo investigadores y no tanto así los propios gobiernos. Sadi Curi Martínez, gracias, bienvenido siempre. Aurelio Coronado, bienvenido siempre, muchas gracias. Y Edgar Guerra, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía. Agradezco a toda la producción, tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.